Hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a iniciar nuestro servicio a nuestro Dios. Vamos a nuestra lectura, Salmo 150, hermanos. Ya que todos lo tengan, indíquenme con un amén, para que todos unidos vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el 1, hermanos, ustedes leen el 2 y nos juntamos en el 6. Dice así la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, lavadle con magnificencia de su firmamento. Alabadle con son de bocinas, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con símbolo resonante, alabadle con símbolo de júbilo. Todos unidos, hermanos. Todo el que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Respiramos esta tarde, hermanos? Amén. Es una bendición grande, ¿verdad? Porque estamos respirando y el Señor con su misericordia nos ha levantado y nos ha dado la luz del día. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedir la guianza a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Gracias, buen Dios, porque tú nos permites, Padre, estar, Señor, en tu casa, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor. Llénalos, Señor, de bendiciones, Padre, para que como hayan entrado no vayan a salir, mi Dios. Señor, tú, Señor, haces tu obra, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. En las buenas, Señor, y en las malas, Padre, siempre estamos agarrados de tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces sentir que estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por los niños que están presentes, Señor. Bendícelo. Los hermanos que están en camino, Señor, bendícelo, Padre, para que juntos, Señor, lavemos tu nombre, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y todo lo que se haga, que sea bajo tu agrado y tu voluntad, mi Dios. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con unos coritos. Tiempo con mi hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos esta tarde? Amén. Bueno, hermano, vamos a cantarle a nuestro Señor porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a cantar este canto que creo que ya todos lo conocemos, en la casa de Dios. Mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Amén. Démosle la gloria al Señor. Es un día en la casa
¿Cuántos vinieron con gratitud esta tarde? Amén. ¿Cuántos tienen ganas de decir algo al Señor esta noche? Bueno, ya noche porque ya son las 7:20. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros traemos gratitud de nuestra vida en esta tarde. Amén. Dios ha hecho, creo yo, cosas maravillosas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Y pues queremos saludar a la persona que viene acá acompañando a hermano Pedro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Elías. Elías, de Guatemala. Sí. Amén. Dios bendiga a Elías. Amén. ¿Cuántos le damos un aplauso a Elías? Amén. Bienvenido. Amén. Estamos en la casa de Dios. Y yo quiero esta tarde, hermanos, que pues podamos saludarlo, ¿verdad? Podamos darle la bienvenida con un saludo cordial, ¿verdad? Porque sabemos de que somos hijos de Dios y vamos a demostrar ese amor que hay en nosotros. Amén. Y pues para que usted pueda hacer eso, vamos a seguir cantando, vamos a cantar un canto más. Amén. Salga de su lugar, hermanos, y salúdelo, salude a Elías. Amén. Y los saludos a cada uno de ustedes. Amén. Señor nos rodeó con su amor, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Viene el momento de gratitud. Yo creo que todos tenemos algo que agradecerle a nuestro Dios, ¿verdad? Con haber abierto nuestros ojos en la mañana, hermanos, es una bendición grande, porque muchos ya no lo pueden hacer,
Y pues Dios nos ha dado esa bendición a nosotros, hermanos. Adelante, mi hermano. Este es el momento que usted puede expresar delante a sus hermanos. Nosotros, hermano, lo amamos en el Señor, y usted necesita oración. Oramos, hermanos, unidos como pueblo de Dios. A veces nosotros estamos como la tierra necesita del agua, a veces estamos como la tierra árida que necesita de la lluvia, y nosotros necesitamos del Señor. Por eso estamos esta noche aquí. Démosle la gloria al Señor con este canto. Es muy fácil la letra de este canto, yo creo que usted la conoce. Vamos a decirle al Señor, cántele con todo su corazón.
Bien, hermanos, vamos a dejarle tiempo a nuestro hermano que trae nuestro alimento espiritual. Y es una bendición, hermanos, que nuestro hermano está siempre los días miércoles con nosotros, aunque viene bien lejos. Pero el Señor es grande y poderoso, que lo cuida en el camino, lo trae con bien y lo lleva con bien. Dios me lo bendiga, hermano. Muy bien, pues le damos las gracias al Señor en esta noche por la bendición de su presencia. El Señor Jesucristo es lo más importante, así que si Él está con nosotros, pues estamos contentos. Si Él nos falta, pues entonces nos falta todo. Pero esta noche sabemos que Él está con nosotros, le hemos adorado, le hemos glorificado y estamos bien contentos de poder hacerlo. Bienvenido cada uno de ustedes. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3 es un versículo solamente, pero vamos a leerlo y después vamos a orar. Juan 3:3, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias en esta noche por tu presencia. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos alimenta, la que nos hace crecer. Es tu palabra, Señor, la que nos ayuda para tener las victorias cada día, Señor, sobre nuestra propia carne y sobre el enemigo. Te damos las gracias, Señor, en esta noche por los hermanos que llegaron, y te pido, Padre Santo, que aquellos que por alguna razón no llegaron, Señor, les ayudes para que en el próximo servicio, Señor, el domingo, estén con nosotros para que alimenten su alma y su espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Antes de seguir adelante, voy a pedirle al hermano Willy que pase aquí adelante, por favor, para que les dé unas hojitas. Gracias, hermano. El tema de esta noche es el nuevo nacimiento. Y a veces decimos nosotros, o hay mucha gente en realidad que no entiende este punto, y yo mismo no lo entendía antes de ser cristiano. Cuando se me hablaba o cuando se me habló acerca de este tema tan importante de nacer de nuevo, yo no sabía lo que quería decir el hermano, yo no sabía de lo que hablaba la Biblia cuando hablaba del nuevo nacimiento. Gracias, hermano. Gracias. Pero gracias al Señor, que cuando uno recibe al Señor Jesucristo como Salvador, entonces se aclaran muchas ideas, se aclaran muchas dudas, se aclaran muchas cosas en las cuales nosotros a veces no entendemos. Y una de esas cosas es acerca del nuevo nacimiento. El estudio de hoy es acerca de eso. Yo sé que muchos de ustedes, o tal vez la mayoría, o a lo mejor todos, ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Quiere decir que ya han nacido de nuevo. Hay mucha gente que no lo entiende. El nuevo nacimiento es un tema que si la persona no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es un tema que batalla para entenderlo. Imagínese usted, ahí tenemos a un religioso llamado Nicodemo. Nicodemo era un príncipe entre los maestros, era un maestro de maestros, y no podía entender el asunto del nacer de nuevo. Había estudiado las escrituras hasta ese momento, era maestro, había enseñado y enseñaba en las sinagogas la palabra de Dios. Sin embargo, no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Él pensaba que estaba bien con Dios. Él pensaba que no había necesidad de nacer de nuevo. Como en nuestros tiempos mucha gente piensa que no tiene necesidad de Dios porque piensa que vive bien. A veces la gente dice: yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, yo no soy un esto, yo no soy un lo otro, entonces yo estoy bien con Dios. Cuando en realidad, hermanos, nuestra relación con Dios no depende de lo bueno que somos nosotros. Nuestra relación con Dios y nuestra salvación no depende de lo bueno que seamos nosotros, sino más bien de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Por nosotros. Es eso lo importante. Nicodemo pensaba que estaba bien con Dios
Pero Cristo le hizo entender que le faltaba algo muy básico, algo muy importante. Y eso algo que le faltaba era que él no era hijo de Dios. No era hijo de Dios. Él tenía que nacer de nuevo. Para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo. Entonces el versículo que leímos hace un momento, Juan 3:3, es una respuesta de Jesús a la pregunta de Nicodemo. Y le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjense quién da la respuesta, porque a veces nosotros le ponemos mucha atención a lo que la gente dice. Y la gente, unos dicen una cosa y otros dicen otra. En nuestros tiempos hay tantas sectas, tantas religiones, tantas denominaciones, y cada una dice cosas diferentes. Por ejemplo, los unitarios. Los unitarios, ellos en realidad es una secta. Los unitarios no creen en la Trinidad. Ellos dicen que la Trinidad es una enseñanza diabólica. Ellos dicen que la Trinidad es una enseñanza de la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica la pasó a las iglesias evangélicas. En realidad la Trinidad es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza bíblica. Somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que esta Trinidad, no adoramos tres dioses, adoramos un solo Dios verdadero, formado por estas tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros nos ponemos a escuchar a unos y a otros y a otros y a otros, lo que vamos a hacer es confundirnos. Lo que vamos a hacer es que al final no vamos a saber qué creer. Esa es la razón por la cual siempre aconsejamos, si usted viene a esta iglesia, no esté yendo a otras, porque no queremos que se confundan. Porque en una iglesia, en la iglesia bautista, enseñamos de una forma, en la iglesia tal vez pentecostal enseñan de otra forma, en la iglesia presbiteriana enseñan de otra forma, y no estamos criticando lo que ellos dicen, pero si escuchamos muchas enseñanzas, al final no vamos a saber qué creer y va a haber una confusión. Entonces, hay que afirmar nuestra fe, hay que afirmar nuestra convicción, hay que afirmar nuestras creencias, nuestras doctrinas, en qué creemos. Ahora, fíjese bien. Nicodemo hizo bien en ir al único que podía darle la respuesta correcta sin temor a equivocarse: Jesucristo. Amén. De repente usted me pregunta a mí, a lo mejor yo puedo decirle algo equivocado, porque soy humano. De repente usted le pregunta a un misionero que tiene 20 o 30 años de ser misionero, y a lo mejor le dice algo equivocado. Pero cuando vamos a Jesús directamente en su palabra, Jesús no nos enseña mentiras. Porque una de las virtudes de Jesús es: yo soy el camino, la verdad. Jesús es verdad, 100% verdad. No hay mentira en él. El padre de mentiras es el diablo. Así que Nicodemo se acerca al único que puede darle la respuesta sin ningún temor de equivocarse: es Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, y fíjense lo que sigue: de cierto te digo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijimos la vez pasada? Cuando Jesús decía, de cierto te digo, repetía eso, de cierto, ¿verdad? Para decir, pon mucha atención, esto que te estoy diciendo es muy importante. De cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es importantísimo, hermanos. Amén. Podemos estar yendo a la iglesia años, podemos estar asistiendo a la iglesia, a la escuela dominical, a llenar las hojitas que nos dan, hasta diezmar, pero si no hemos nacido de nuevo, al morir nos vamos a ir al infierno. No nos va a servir de nada los diezmos, no nos va a servir de nada lo que hagamos. Si no hemos nacido de nuevo, estamos 100% perdidos, y aunque estemos bautizados, porque el bautismo no salva. Amén. Entonces, muy importante, el nuevo nacimiento es muy importante si queremos un día estar en el cielo. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, unos versículos más adelante, dos versículos más adelante. Los versículos 5 y 6, ayúdenme a leerlo a alguien de por ahí. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu es. Amén. Fíjate lo que dice. Nuevamente vuelve a repetirse las mismas palabras. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Qué importante es nacer de nuevo. Qué importante es nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Nicodemo pensaba que necesitaba él hacerse chiquito otra vez como el chapulín colorado, ¿verdad? Y volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. La mente de Nicodemo no le alcanzaba para comprender la verdad que Jesús le estaba diciendo. Cristo no le estaba hablando de un nuevo nacimiento físico. Cristo le estaba hablando de un nuevo nacimiento en Jesucristo, espiritual. Amén. Amén. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí en esta parte donde dice, el que no naciere de agua, la palabra agua, aquí hay varias interpretaciones en cuanto a esta parte del versículo. Algunos dicen que quiere decir que el agua representa el bautismo y que una persona tiene que bautizarse y unido el bautismo con el creer es la salvación. Esto es falso. Esto es falso. Aquí el agua no representa el bautismo. Hay otra creencia en cuanto a este versículo, que el agua significa el nacimiento físico, porque todos al momento de nacer estamos en una bolsa de agua en nuestras madres y cuando se revienta la fuente nacemos, es el nacimiento en agua. Esa es otra creencia. Ahora, yo creo de esta otra forma, que aquí el agua representa la palabra de Dios. Aquí el agua representa para mí la palabra de Dios. Porque si una persona quiere ser salva, es necesario que crea lo que dice la Biblia. Una persona, si no cree lo que dice la Biblia, no puede ser salva. Una persona no puede decir, quiero que Cristo me salve, pero no creo en la Biblia. O sea, no se puede. La persona tiene que nacer de agua, o sea, creer en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Romanos 3:23, todos somos pecadores. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es el agua, esa es la palabra de Dios. Si yo no creo eso, no puedo ser salvo. Yo no puedo ser salvo creyendo lo que dijo Confucio o lo que dijo el filósofo de Güemes allá en México, o algún otro dicho o algún otro refrán. No podemos ser salvos así. Hay solamente una forma para ser salvos, y eso es creyendo la palabra de Dios. Amén. Creyendo la palabra de Dios. Es la única forma. El que no naciere de agua y del Espíritu, porque al creer la palabra de Dios, entonces Dios pone carga en nuestro corazón, pone convicción, y nosotros le decimos al Señor, Señor Jesucristo, perdóname de mis pecados. Yo sé que mi futuro es en el infierno, pero tú moriste por mí en la cruz. Perdóname, por favor. En este momento, Señor, yo te recibo en mi vida sinceramente como mi Salvador personal. Y ahí está el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que entra en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza al momento de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. No busque un segundo bautismo del Espíritu Santo. Si usted ya aceptó a Cristo, usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Y sabe una cosa, la señal de que usted es salvo no son las lenguas, ni son los milagros, ni son los prodigios. La señal de que usted es salvo son los frutos del Espíritu. Esa es la señal de que usted es salvo. Usted puede hablar en 1000 lenguas, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice muchas cosas ahí en Corintios 13, ¿verdad? Dice, si tengo todo eso, pero no tengo el amor de Dios en mi vida, nada soy. En otras palabras, lo que enseña la señal de que somos verdaderamente salvos, ni son las lenguas, ni son los milagros, ni son los prodigios, ni son todo lo demás, sino es los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Esas son las señales. Esa es la señal, más bien dicho, de que somos salvos. Los frutos del Espíritu. Amén. A veces la gente equivoca y dice, no, es la lengua, no es esto, no es lo otro. En realidad la Biblia dice que son los frutos del Espíritu. Entonces cuando usted sale de aquí, usted alaba a Dios, glorifica al Señor, levanta las manos, aplaude y hace todo bien bonito, pero cuando sale se enoja con alguien y le dice cosas feas, mire, esos no son frutos del Espíritu. Lo que hacemos aquí lo hacemos porque estamos juntos, hay un ambiente cristiano,
Pero lo más importante no es lo que hacemos aquí. Lo que enseña que somos verdaderamente cristianos es lo que hacemos afuera de la iglesia. En su trabajo, en la escuela, con sus amigos, con sus familiares. Eso es lo que enseña verdaderamente la señal de que usted es salvo o no es salvo. Amén. Entonces dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego dice lo que es nacido de la carne, ahí así se refiere a la carne, al cuerpo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, nosotros debemos de ser espirituales, si somos nacidos del Espíritu. Amén. Debemos de ser espirituales. Por ahí dice, es que hay hermanos carnales. En realidad, en la Biblia no se mencionan los hermanos carnales. Hay cristianos y hay conversos. No debemos de ser carnales, no debemos de ser personas que queramos pisar el cielo y el mundo al mismo tiempo. Dios quiere que seamos cristianos espirituales. No debería de haber cristianos desobedientes, sino siempre obedientes. Amén. Porque allá en el cielo va a ser solamente un tipo de cristianos, los que fueron salvos por Jesús. Amén. Muy bien, después decimos ahí en el papelito, ¿verdad? El derecho de ser hijo. Dice, a menudo oímos decir que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia enseña que ser hijo de Dios es un derecho que recibimos por fe. ¿Cuántas veces no hemos oído eso entre la gente? ¿Verdad? De hecho, antes también nosotros lo decíamos, yo también, hermano, todos somos hijos de Dios. Pero en realidad ser hijo de Dios es un derecho que no tanto que se gane, sino que se obtiene al aceptar a Jesucristo como Salvador personal. El ser hecho hijo de Dios no es un derecho que todos tienen, solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Amén. Imagínense que todos los niños de la colonia fueran hijos de usted, o que todos dijeran que eran hijos de usted. Nosotros somos hijos del hermano Freddy y del hermano Andrés. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a checar, vamos al ADN. El ADN de nosotros es la sangre de Jesús. Y solamente aquel que ha sido limpiado con la sangre de Jesús es hijo de Dios, porque tiene el ADN de Cristo. Amén. Los demás no. Los demás son creación de Dios. Dios los hizo, dice la Biblia. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Dios nos hizo a todos. Todos somos creación de Dios. Pero solamente son hijos de Dios aquellos que tienen el ADN de Dios. Y ese ADN es la sangre de Jesús corriendo en nuestra vida. Amén. Amén. Hay que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Podemos ver más sobre esto en el primer capítulo de Juan y vamos a ir ahí. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, por favor. Si alguien lo tiene, ayúdenme a leerlo, por favor. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gracias, hermano Freddy. Fíjate lo que dice el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13 hay una tremenda enseñanza ahí. Los cuales son engendrados, fíjese bien, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué padre hay que sea cristiano que no quiera que todos sus hijos se salven? Yo quiero que todos mis hijos, sean 4, sean salvos. Que ninguno de ellos se pierda. Y yo sé que es el mismo pensar del hermano César. Y yo sé que es el mismo pensar del hermano Mario. Y yo sé que es el mismo pensar del hermano Freddy. Y todos los demás papás cristianos es el mismo pensar. Queremos que nuestros hijos se salven. Pero fíjese lo que dice el versículo. La salvación no es cuestión mía en cuanto a mis hijos. Yo tengo la obligación de enseñarles y de darles un buen ejemplo. Pero yo no puedo heredar la salvación a mis hijos. Yo no se las puedo heredar. Hay padres que son muy buenos cristianos y siervos del Señor. Y a veces sus hijos salen bien malitos.
que no quiere nada con Dios. He oído historias de misioneros que han dado su vida en el extranjero predicando la palabra de Dios, y ha habido ocasiones que he platicado con ellos y he orado con ellos porque algunos de sus hijos, al estar grande, al ya tomar sus propias decisiones, se hacen ateos. Le decimos, no es posible. Sí es posible, porque los papás no podemos salvar a nuestros hijos. Les damos un buen ejemplo, los llevamos a la iglesia cuando son niños, porque tienen que ir, porque están bajo nuestra autoridad, pero llega un momento de que ellos ya son adultos y toman sus propias decisiones. Y ahí ya no podemos decirles, haz esto o haz aquello. Ellos sí les podemos decir, pero ellos van a decir, papi, ya soy adulto, ya tengo mi vida, tengo que tomar mis propias decisiones. Por eso es importante, mientras los hijos están pequeños, inculcarles la palabra de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de ella. Y debemos llorar siempre por ellos. Amén. Este versículo, el versículo 13 dice, los cuales son engendrados no de sangre, o sea, no es porque no, pues es que, como decimos, el papá tiene el pelo negro, el hijo tiene el pelo negro, el papá es chaparrito, el niño es chaparrito, lo pasamos todas esas características de nosotros a nuestros hijos. En lo espiritual no, dice no de sangre. Y luego dice, ni de voluntad de carne, como dije antes, no es porque yo diga, yo quiero que mis hijos se salven, ellos van a ser salvos, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Es Dios el que da la vida eterna, es Dios el que da la salvación. Entonces, yo debo de orar por mis hijos, yo debo de pedirle a Dios, Señor, por favor, no permitas que mis hijos se pierdan, no permitas que ellos se alejen de ti, permite que ellos siempre estén recordando que tú eres el Dios único y verdadero, donde quiera que ellos anden, porque cuando estaban chiquitos los traíamos donde nosotros queríamos, pero ya de grandes no sabemos dónde van a querer andar. Hay que orar por nuestros hijos. ¿Se acuerdan ustedes un personaje muy importante del Antiguo Testamento que todos los días oraba por sus hijos y hacía ofrendas a Dios, holocaustos y sacrificios? ¿Quién era? Job. Dice que todos los días oraba por sus hijos porque decía, no vaya a ser que mis hijos estén pecando delante de Dios. Debo de orar por ellos para que Dios tenga misericordia de mis hijos. Siempre oraba por ellos. A diferencia de nosotros, que a veces queremos a fuerza que nuestros hijos sigan lo que nosotros queremos, cuando en realidad ellos un día van a tomar su decisión. Mientras son pequeños, póngales a leer la Biblia, ore con ellos, que ellos vean el amor de usted reflejado, no a fuerza, porque la palabra de Dios no es a fuerza. Si es a fuerza, ellos van a odiar la Biblia. Pero hay que despertar en ellos el amor a Dios, diciéndoles el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Que sientan ellos ese amor, para que llegado el momento también ellos reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Tenemos otros versículos aquí para leer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Si alguien lo tiene, ayúdenme a leerlo por favor. Primera de Pedro 1, 23. A ver, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso versículo. Siendo renacidos, o sea, renacidos, nacidos otra vez, renacidos quiere decir nacidos otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos versículos tremendos. Primera de Pedro 2.2. ¿Quién lo tiene que me ayude a leerlo? Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Fíjense cómo dice este versículo. Habla de aquellas personas que acaban de nacer en Jesucristo, que son nuevos cristianos, y dicen, desead, y en realidad para todos nosotros, no solamente para los nuevos, sino cada uno de nosotros debemos de tener ese mismo deseo. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. En los tiempos de Jesús había personas que vendían leche adulterada. No era leche con agua, era agua con leche. Y entonces, en esta carta dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Claro que en nuestros días ya no existe eso de que la gente adultere la leche.
Déjela, yo me acuerdo cuando vivíamos en México dejábamos la leche y se hacía jocoque. La leche de aquí la deja uno y se hace amarga, porque no es leche realmente. La leche verdadera, la leche limpia, se hace jocoque y se come y es muy rico. Yo no sé cuántos de ustedes han comido jocoque. ¿Cómo le dirían en Guatemala la jocoque? Nata, crema, algo así, ¿verdad? La leche ya cuando se pasa, se hace como agria y luego es muy rica. De hecho, una salecita y es muy sabrosa. Pero la leche de aquí no sirve así. Porque la leche de aquí no es realmente leche o tiene muchos conservadores, yo no sé, pero el asunto es que no se hace jocoque, no se hace crema. Ahora, fíjese bien, dice, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, o sea, está haciendo una comparación de la leche adulterada con la palabra adulterada. Porque en los tiempos, cuando se escribió esta carta, había personas que predicaban falsas doctrinas. Había personas que se paraban en una iglesia, en una esquina y empezaban a hablar y decían muchas cosas falsas, que no era real, que no era bíblico, y mucha gente se embelezaba escuchando a estas personas. Hermanos, en nuestros tiempos, más que nunca, hay mucha palabra adulterada. Hay mucha palabra adulterada. Hay tanta que si nosotros no conocemos la Biblia, podemos caer en empezar a consumir esa leche, esa palabra adulterada y dañarnos espiritualmente. Esa es la razón por la cual, y vuelvo a decir lo mismo, siempre estamos enfatizando, quédese en una sola iglesia. Cuando me encuentro con personas que van a otra iglesia que no sea esta, yo les digo y les pregunto, ¿vas a alguna iglesia? Sí, voy acá a la iglesia. Qué bueno, hermano, Dios te bendiga, sigue adelante. O sea, no te estés cambiando, porque al cambiarte te vas a hacer daño tú mismo. Hay tantas denominaciones, tantas creencias, tantas sectas, y es palabra de Dios adulterada. Los testigos de Jehová, eso ni siquiera tienen palabra de Dios. Los mormones, los unitarios, ¿verdad? Los solo Jesús, son sectas, no son denominaciones. Denominaciones son aquellos grupos que creen en Jesucristo, que creen que Cristo murió por nosotros, que creen que Cristo es Dios, que creen que la única forma de ser salvos es aceptarlo a Jesucristo. Esas son las denominaciones. Pero aquellas sectas que se salen de lo que es lo básico del cristianismo son sectas, no son denominaciones. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos conservar la pureza de la doctrina y creer en la pureza de la doctrina. No podemos comer cualquier cosa, hablando espiritualmente. ¿Se comería usted unos tacos que parezca que son de carne, pero que sean de soya y mal preparados? Y usted diría, qué ricos tacos de carne de res, pero no son de carne de res. Vivimos en un país donde todo es y nada es. Hay huevo que no es huevo, hay sal que no es sal, hay azúcar que no es azúcar, hay carne que no es carne, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, yo quiero carne real. Quiero alimento que me nutra, que me haga bien, no papel molido. Hablando espiritualmente, hay mucha palabra adulterada y tenemos nosotros que tener cuidado. Por eso dice la Biblia, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Imagínense usted a un bebé. Tenemos un bebé en esta noche. A veces viene Angélica y a veces Angélica también tiene una bebé. Pero por ahora tenemos iba a decir a Popeye, ¿no? ¿Verdad? Al bebé del hermano Freddy y del hermano André, aquí con nosotros. Digo, porque está bien robusto. Imagínense usted, dos bebés siendo criados. Uno criado con leche real de su mamá. El otro criado con leche de la que se compra en cualquier lugar. En el momento los dos tienen hambre y los dos son bebés y no saben diferenciar entre una y otra. Aquí es donde los padres tenemos que darle lo mejor a nuestros hijos. En el momento los dos van a comer igual y los dos van a sentirse llenos. Pero después de un tiempo, el que se está nutriendo con leche real, vamos a ver la gran diferencia. La gran diferencia está en el hijo del hermano Freddy y del hermano Andrea, ¿verdad? Crecen sanos, porque están siendo alimentados con leche no adulterada. También nosotros, en el momento a veces decimos, ¿cuál es la diferencia, hermano? Si me voy con los testigos o si me quedo aquí. Mire, en el primer momento a lo mejor tú dices, allá también hablan de Dios, allá también nos reunimos el domingo, allá también cantamos y todo es igual. O tú me puedes decir, ahí en mi iglesia donde estamos cantamos los mismos cantos y hacemos todo como aquí, es igual. Pero a la larga, la persona que no es bien alimentada espiritualmente se va cayendo. Porque no hay fortaleza en su vida.
Lo que te fortalece es la palabra sana de Dios. No hay que llenar nuestro espíritu con basura, hay que llenarlo con alimento real. Y el alimento está en la Biblia, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Transformados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es lo que nos cambia para que seamos cristianos de verdad. El apóstol Pablo llama al Espíritu el Espíritu de adopción. ¿Qué es lo que nos cambia para que seamos cristianos de verdad, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que seamos nuevas criaturas. El Espíritu Santo es el que hace que cambiemos día con día. El Espíritu Santo es el que nos quita las cosas malas que teníamos antes de inconversos y en su lugar va poniendo cosas buenas como cristianos. Es el Espíritu Santo. No es ninguna otra cosa, es el Espíritu Santo por medio de la Biblia que nos habla y nos limpia y nos cambia, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, por favor. Si lo tiene, por favor, ayúdeme a leerlo. Romanos 8, 15 y 16. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué tremendo versículo. Fíjense lo que dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. O sea, antes teníamos miedo, ¿a dónde me voy a ir cuando muera? Me voy a ir al infierno, de repente me van a matar, de repente me voy a morir, y vivíamos bajo temor. Pero dice, no hemos recibido espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Acuérdense lo que dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, amén. Libertad del temor, libertad completa. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Es un pequeño, podríamos decirlo, juego de palabras. Abba quiere decir como papito. Es una forma de hablarle a Dios con cariño. No Diosito, porque Dios no es Diosito. Pero Abba significa una forma, o habla de una forma de llamarle a Dios con cariño y con respeto. Abba Padre. Es el Espíritu Santo el que hemos recibido, y es el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Luego el versículo 16. El Espíritu mismo, que dicen, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si usted me dice a mí, hermano, yo soy salvo, yo no podría decirle que sí o que no. Por sus frutos, si usted ha dado buenos frutos, yo digo, pues yo pienso que sí. Pero con seguridad, el único que sabe es Dios. ¿Y tú? Por eso dice que el único que puede darnos testimonio con certeza de que somos salvos es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Si usted no fuera salvo, usted ya se hubiera ido. ¿Usted ha tenido pruebas y luchas? Hay algunos que tienen muchos años de cristianos, pero en esos muchos años de cristianos han tenido luchas, pruebas, dificultades, problemas graves, problemas pequeños o grandes, pero han seguido. Hay otros que tienen menos años o menos tiempo, pero también han pasado por pruebas. Y a veces el peligro es cuando tenemos tan poco tiempo que de repente tenemos muchas ganas de servir al Señor, y a veces vemos que otros no quieren y nosotros tenemos muchas ganas, y eso empieza a desanimarnos. Por eso es la razón por la cual nosotros los cristianos tenemos que animar, los que somos ya viejos en Cristo, tenemos que animar a los nuevos. ¿Por qué? Porque no queremos que se desanimen. Qué triste es cuando alguien entra, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, se bautiza, es salvo y empieza a trabajar bastante duro, y nosotros los que tenemos muchos años decimos, ya se le va a pasar. En lugar de decir, voy a orar por él, voy a animarlo, voy a ir con él a visitar, voy a ir con él a orar, voy a limpiar, voy a hacer esto, hacer lo otro, ¿verdad? Nosotros tenemos que animar a los que están entrando. Gracias a Dios, porque hubo personas que nos animaron a nosotros. Hermano, yo le di muchos dolores de cabeza a los que me enseñaban la palabra de Dios. Yo no era una ovejita, muchos de ustedes son muy buenos y aceptan la palabra de Dios. Me hubiera gustado ser como el hermano Freddy, que
que escucha, lee y aunque tiene poco tiempo, tiene muchas ganas de servir al Señor, o como el hermano Sebastián que tiene muchos deseos de servir al Señor y siempre está listo, o como muchos de ustedes. Yo no fui así, yo acepté a Cristo y batallé bastante. Tenía rebeldía, era muy joven, y cuando uno es joven tiene mucha rebeldía. Y a veces me acercaba mucho al Señor y luego después las tentaciones me alejaban. Hice batallar mucho a mi discipulador. Pero mi discipulador siempre estaba conmigo, orando conmigo, leyendo la Biblia, estudiando conmigo. Y aunque yo le saqué las canas negras, porque él las tenía afuera, yo creo que yo se las saqué negras, él continuó conmigo. A veces me regañaba bien feo, como si fuera su hijo. Pero yo lo merecía. Pero a veces también lloraba conmigo cuando yo tenía muchos problemas. Muchas veces él y su esposa lloraban conmigo y me decían: hermano Gabriel, Cristo está contigo porque tú lo recibiste. No estás solo en este problema, el Señor te va a ayudar. Hermano, yo le agradezco mucho a este matrimonio, a mis misioneros, por los cuales yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Le doy las gracias al Señor por enviar personas dedicadas a la obra de Dios. Y ya lo he mencionado antes, él es el hermano Wayne Fleming y su esposa Nina, una americana. Él batalló mucho. Y ahora cuando habla conmigo siempre me dice: Gabriel, me da mucho gusto que sigas adelante, me da mucho gusto. Pues sí, pero yo no me canso de pedirle perdón cada vez que platico con él, hermano, perdóname por todos los malos ratos que le hice pasar, porque sí fueron muchos. Yo fui adoptado por ellos cuando tenía 14 años. Yo viví en su casa por muchos años, yo era como su hijo. Yo acepté a Jesucristo, yo tenía el pelo largo abajo de los hombros, inconverso, ¿verdad? Y lleno de puras cosas malas en la cabeza, pandillero y de todo. Y yo acepté a Jesucristo en el primer culto que ellos hicieron en mi rancho, y luego después, como 2 o 3 semanas después, hablaron con mis padres y dijeron: ¿quieren que su hijo estudie? Mi padre dijo: pues sí, pero aquí en el rancho, en mi escuela, había una escuelita que se estaba cayendo y ya había llegado a lo que estudiaban ahí. Era un solo maestro para los 6 grados. Y todos éramos iguales, nadie poníamos atención. Y mis papás dijeron: sí queremos. Entonces dijeron: pues nos lo podemos llevar con nosotros. Y algunos decían: no, díganle que no, porque los americanos se llevan a los niños para sacarles los órganos y no sé qué. ¿Cuáles órganos? Ya los tenía todos destruidos yo, ¿verdad? Órganos y guitarras y tamboras, todo. Y mi papá dijo: sí, está bien, llévenselo. Y me fui con ellos a Monterrey. Ellos vivían en Monterrey. Y viví con ellos muchos años. Y con ellos el hermano Fleming luchó mucho conmigo para que yo pudiera aprender y a obedecer las cosas de Dios. No estaba acostumbrado a obedecer. Yo estaba acostumbrado a andar por mi camino, pero el hermano, en el nombre del Señor, siguió adelante. Hermano, hay que orar por esas personas que tienen ánimo. Y hay que animarlos nosotros, los viejos. Nosotros tenemos que animar a los nuevos. ¿Quién los va a animar si no somos nosotros? No esperemos que lo animen los otros que están entrando, porque los que están entrando tienen mucho ánimo, pero no tienen conocimiento ni tienen madurez. Los hermanos nuevos necesitan ser animados por aquellos que tienen conocimiento y tienen madurez. Amén. Gloria a Dios. Miremos estas descripciones de cómo nos cambia Dios. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Y con este vamos a terminar. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Y si alguien lo tiene, ayúdenme por favor a leerlo. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ajá. ¿Y el 6, hermano? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Usted no usa lentes, hermano César? Sí, pero Oiga, lo envidio con envidia de la buena, ¿verdad? Que bueno, ya no puedo leer así, qué bueno. Entonces los lentes los traen nomás de adorno ahí, ¿verdad? Yo les dije que era el último versículo, pero no. Otro ejemplo de salvación, hermano, fíjese bien, el ejemplo de la serpiente de bronce es extraído de una historia del Antiguo Testamento, Números 21, versículos 7 al 9.
Dice la palabra de Dios: entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hace poco platiqué con un muchacho y me dijo: tuve una plática con otra persona que es pues es católico, ¿verdad? Y me dijo que en la Biblia decía que sí podíamos adorar imágenes, ídolos. Y le digo: bueno, ¿y qué más te dio? Y pues me dijo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente y todos la adoraban para ser sanos. Le digo: bueno, ese es no leer la Biblia, porque la Biblia dice que no dice la Biblia que lo adoraran. La Biblia dice que Moisés una serpiente de bronce y la pusiera en alto, y todo el que viera a la serpiente entonces iba a ser sano de la picadura. Ahora, es como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes del fruto del árbol de la vida, el día que comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Aquí el asunto está en la obediencia. Que Dios no le dijo al pueblo de los hebreos o de los israelitas, ¿verdad?, que adoraran a la serpiente. El asunto era obedecer. Estaban siendo mordidos por la serpiente. Dios decía: al que le pique y mire la serpiente. Esta obediencia a la palabra de Dios, no la serpiente. Va a ser sano. Entonces no hay que confundir esa. De repente también a ustedes le pueden decir: ahí dice que Dios dijo que hicieran una serpiente. Luego después dice que le dijo, también Dios le dijo que hicieran una arca del pacto y que le pusieran unos querubines y unos ángeles arriba para que los adoraran los demás. Hay que leer la palabra de Dios con fondo, con trasfondo, y pedirle a Dios que nos guíe. Cuando uno tiene el Espíritu Santo lo guía en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y aquí tenemos la explicación de la serpiente. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que dice él se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese la gran diferencia, hermano. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hasta aquí es igual. La serpiente fue levantada, Jesucristo fue levantado en la cruz. El versículo que sigue, ahí es donde está la gran diferencia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí sí dice: a Jesús se le iba a levantar, y no es necesario solamente con ver a Jesús crucificado, sino creer en él. Creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal. Amén. Ahí está la clave de la salvación. No en tanto en ver una cruz. Cada Semana Santa vemos cruces, vemos películas de cruces y todo eso, y algunos hasta se crucifican. Pero ahí no está la clave. La clave es aceptar a Jesucristo, al Cristo resucitado en nuestra vida, con fe. Amén. Amén. Dice: ilustra cómo miramos a Cristo para detener la plaga espiritual. Cristo nos salva del veneno del pecado. Ya estamos casi terminando. Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Porque de tal manera que Amor Dios al mundo que da su Hijo unigénito para que todos los que crean que pierda, mas tenga vida eterna. amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y los últimos dos versículos, 1 de Pedro 2, 24 y 25, y estos son los últimos dos versículos. 1 de Pedro 2, 24 y 25, dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién fue el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el único Salvador. No hay dos Salvadores. No hay tres Salvadores. Hay uno solamente. Y ese es Jesucristo. Dice: siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados, las heridas de Jesús.
Y termina el versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Antes de ser cristianos éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes estábamos en un redil diferente. Ni siquiera éramos ovejas, éramos cabritos, éramos chivitos, rebeldes. Pero cuando aceptamos a Cristo, el Señor hizo de nosotros ovejas, obedientes. Y de repente se nos quieren salir los cuernitos y el Señor dice, acuérdate que eres oveja, ya no eres chivo, ya no eres cabrito, eres oveja. Obedece en el nombre del Señor, obedece. Esas son las características que hacen diferente la oveja del cabrito. La oveja es más obediente, el cabrito es rebelde. Yo no le voy a preguntar qué somos. Usted sabe lo que es, yo sé lo que soy. Pero si tiene dudas, acepte a Jesucristo como su Salvador personal y nazca de nuevo. Sinceramente, pídale a Dios. Porque si usted está aquí en la iglesia es porque Dios está tocando la puerta de su corazón. Si usted no es salvo y está aquí, no es una casualidad. Nadie entra a una iglesia por casualidad. Es un propósito de Dios. Cada vez que tú vas a evangelizar a aquella persona que te abre la puerta y te escucha, no es casualidad. Es un propósito de Dios para salvar a la gente. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias en esta noche por tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque la única forma para ser salvo es nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento solamente tú lo puedes dar. No podemos nacer de nuevo de otra forma, Señor, hablando espiritualmente. Solamente, Señor, por ti. Y ese es el único método, es el único medio, Señor, de salvación. Nadie puede negarlo y poder ser salvo. Ayúdanos a creer. Y los que ya hemos sido salvos, Señor, ayúdanos a seguir. Los que somos ya grandes en el Evangelio, Señor, que ya tenemos mucho tiempo, ayúdanos a animar a los nuevos. Tú has puesto esa responsabilidad, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor. Guíanos por medio del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir, así como estamos con los rostros inclinados, pídele al Señor esa bendición de poder tomar una buena decisión para Él. Hermanos, ese es tiempo de trabajar para el Señor. Pronto el día se va a acabar y va a llegar la noche y cuando ya nadie puede trabajar. Es importante que en esta noche y en este momento tú le digas al Señor, Señor, yo quiero trabajar para ti. Ya descansamos suficiente. Ya estuvimos mucho tiempo sin hacer mucho, sin hacer nada tal vez. Este es el tiempo para decirle al Señor, úsame, Señor. Úsame de acuerdo a tu voluntad. Heme aquí estoy. Envíame a mí. Esta iglesia necesita no de miembros solamente que vengan a la iglesia, sino de miembros, de hermanos que sean valientes para llevar el Evangelio a otras personas. Se necesitan personas que quieran compartir lo que Cristo les dio. Y tú eres esa persona. Y no digas que no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. No hay ninguna persona, por más ignorante que sea, que no pueda compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Dios te puede usar. Ponte en las manos de Dios. ¿Qué tienes en tu vida para darle al Señor? Eso lo puede usar el Señor. Moisés solamente tenía una vara y se la ofreció al Señor, y el Señor con esa vara hizo maravillas. Moisés tenía un lenguaje difícil de entender, pero lo poquito que podía hablar lo puso en las manos de Dios y Dios lo convirtió en el líder que él quería que fuera. El guía de 3 millones de personas. Tú tienes algo que Dios puede usar. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en las manos de Dios. Hazlo en este momento. Padre nuestro, Señor, te doy las gracias, Padre, por los que están orando, por los que están poniendo, Señor, lo que ellos tienen delante de ti. Tal vez para los hombres, o a lo mejor hasta para nosotros mismos, no sea mucho, y sea algo que no vale mucho, pero Señor, en tus manos
todo vale. Tú puedes transformar lo negativo en positivo. Tú puedes transformar, Señor, lo que no vale un centavo por una vida con valor. Señor, en esta noche te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo toques nuestros corazones y tengamos esa decisión que necesitamos para trabajar para ti. Gracias, Señor, porque tu palabra no va a volver vacía. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre.